Saludos cordiales de parte de la Organización Mundial. Bienvenidos al panel. Quiero presentar al moderador del mismo, el señor Nelson Irías. Él es el gerente general de Transportes Centroamericanos del Futuro, una empresa muy importante de transporte terrestre de carga en toda la región de Centroamérica y de México. En este momento le doy la palabra al señor Nelson Irías. Mucho gusto. Saludos a todos, gracias por continuar con nosotros en este quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Como ya todos sabemos, la visión del foro realmente es orientarnos a un cambio de rumbo dentro de la logística global post pandemia y fomentar un mayor conocimiento en el fortalecimiento de las infraestructuras logísticas. En tal sentido, estamos hoy listos para hablar de las aplicaciones tecnológicas y nuevas energías para el transporte. Es por eso que hemos invitado a 4 expertos para que nos guíen esta mañana, nos orienten, nos abran nuestro conocimiento un poco más acerca de este tema. Así que les presento. Chile, y el señor Rodolfo Hernández de México, que es el gerente de soluciones de transporte sustentable de Scania en México. Bienvenidos a los 4 y esperamos que disfrutemos de este foro y que nos abran pues nuestro conocimiento para poder fortalecer más este tema. Y hemos escuchado por varias partes que ya Tesla, Nikola Motors y otros fabricantes ya tienen muchas órdenes para tractocamiones eléctricos y de H2 verde. Entonces, eso es como lo que se dice en el mercado, en el mercado del transporte, pero realmente quisiéramos entender un poco más a profundidad hacia dónde vamos, cuál es el futuro del transporte terrestre. Así que vamos con ustedes al señor Eduardo Viedma de Paraguay. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas, ¿cómo están? Un gusto realmente participar de este quinto foro mundial de ciudades y plataformas logísticas en modo virtual, ¿verdad? Que es la nueva forma de hacer este tipo de reuniones que facilita mucho en muchos sentidos, facilita el intercambio, facilita las conversaciones, facilita el tiempo, ¿verdad? No hay desplazos, pero también, bueno, tiene sus complicaciones en cuanto a, bueno, se evita compartir y conocer mejor a las personas. Para mí es un gusto realmente participar desde Paraguay y, bueno, mi presentación tiene que ver con nuevas fuentes de energía renovables para el transporte. El enfoque que le estamos dando a esto es básicamente lo siguiente. Queremos analizar desde el punto de vista del estado actual del arte, cómo estamos ahora con el tema de los energéticos en el transporte. Queremos evaluar también el tema de las energías renovables, cómo está impactando las inversiones en energías renovables a nivel mundial. El tema del hidrógeno, que es muy importante, el tema de los combustibles sintéticos también. Y por último, la electromovilidad, que es lo que hoy tenemos en mayor cantidad de noticias, ¿verdad? Pasando por el estado actual de los energéticos del transporte, sabemos que existen, básicamente, el transporte continúa utilizando combustibles fósiles. Sabemos que el transporte es el que facilita el movimiento de personas y mercancías a nivel mundial, posibilita la vida moderna tal como conocemos hoy. De hecho, el hecho de no poder viajar
es un problema bastante grave hoy que está inclusive generando problemas psicológicos. Sin embargo, tiene un costo, ya que el transporte es también una de las fuentes más importantes de emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial, por su dependencia justamente de los combustibles fósiles. Reducir y eventualmente eliminar las emisiones requieren cambios sustanciales en los sistemas de propulsión que hoy se están utilizando, que casi todos son sistemas a combustible fósil, y la elección de los combustibles, de lo que depende el sector del transporte. La importancia del transporte en sus contribuciones son determinadas a nivel nacional por el NDC, que es el valor que se le da en virtud del Acuerdo de París, reconociendo que el sector es una fuente importante de emisiones, ¿verdad? Entonces, de estar dentro del Acuerdo de París, es una de las obligaciones de los estados es reducir, digamos, el impacto del sector transporte, que como podemos ver en esta gráfica, yo me baso mucho en la información que estoy mostrando acá en la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es IRENA, con sede en Abu Dhabi, los cuales hacen escenarios probables de la situación mundial en el mediano plazo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que en el año 2017 la emisión total de la industria más el transporte en forma particular estuvo alrededor de los 36,9 gigatoneladas de emisión de CO2, de lo cual en el transporte solo es 23% a nivel mundial. Y ahí podemos ver los diferentes, dentro de ese 23%, qué participación tiene cada tipo de transporte, ¿verdad? Y la segunda gráfica, en el 2050, donde habla de PES, es de acuerdo a la política que hoy tenemos de los países que han firmado el Acuerdo de París, que están implementando cuánto se reduciría la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050. Podemos ver que la reducción no es mucha, según estas políticas que hoy se están aplicando, y evidentemente el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, que es la tercera gráfica que tenemos aquí, que estamos hablando de ya una reducción bastante importante a 10,4 gigatoneladas de emisión de CO2 al año, en el año 2050, en el cual la participación también del sector transporte se mantiene más o menos igual, pero ahí lo que estamos evaluando es el volumen total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y esa sí ese escenario requiere una transformación energética, ya no solamente una política, sino que se necesita ya transformar los medios de transporte, transformar todo el parque automotor, transformar el tema, por supuesto, en la emisión de energía y el uso en la industria. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que varias de las opciones pueden contribuir a reducir las emisiones, incluida la reducción de la demanda, como cambio de modalidad en eficiencia energética mejorada, pero solo algunos pueden ayudar a lograr la descarbonización completa del sector transporte. Una de ellas es la electrificación directa, pero predominantemente con energías renovables, ¿verdad? El segundo punto sería el uso directo de energías renovables, en particular biocombustibles y combustibles sintéticos derivados de esta energía renovable. Y el tercer punto es la electrificación indirecta con hidrógeno verde para producción de combustibles sintéticos. Esos son los tres grandes ejes que IRENA propone como para poder modificar el sector transporte a nivel mundial. En esta gráfica podemos ver de que por qué el sector transporte y el mundo se mueve con fósiles. Evidentemente aquí tenemos una gráfica que tiene que ver con la cantidad de energía por litro que tiene cada componente, cada producto utilizado en el sector transporte. Y todos los derivados fósiles evidentemente tienen mayor energía por litro. Entonces cuando empezamos a entrar a nivel de derivados, por ejemplo, combustibles sintéticos o biocombustibles o también hidrógeno, y lo que hoy se está utilizando en la electromovilidad, que son las baterías de ion litio, estamos hablando que tienen una gran desventaja en ese sentido con la tecnología actual, aclarando eso.
las baterías de ion litio tienen, evidentemente, ya por kilo, tienen una menor cantidad de energía. Por tanto, evidentemente se necesita mayor cantidad de volumen para obtener la misma cantidad de energía. Entonces, una gran desventaja que hoy tienen los combustibles alternativos o los combustibles renovables o, en este caso, las baterías. Siguiente, por favor. En el caso de las energías renovables, podemos hablar de lo siguiente. La energía renovable es la columna vertebral de la transición energética. Dada la dramática reducción de costos a nivel mundial que se obtiene a partir de energía renovable. O sea, sabemos que los que nos movemos en el mundo de energía renovable, sabemos que los costos hace 10 años estaban por lo menos 500% más altos de lo que hoy están, y la tendencia es reducir aún más. El sistema energético global puede desempeñar un papel importante de descarbonizar los sectores de uso final con energía renovable. Los escenarios de energía transformadora de IRENA también. El mundo alcanza alrededor del 50% de electricidad con uso final para el 2050, equivalente a 49.000 teravatios hora con electricidad consumida de energía renovable. O sea, estamos hablando que para un escenario ideal para IRENA sería que el 50% de toda la energía eléctrica consumida en el mundo sea derivada de energía renovable. Alrededor del 86% o 42.000 teravatios hora de esta electricidad se espera que sea renovable en este escenario, siendo la diferencia más o menos 6.000 teravatios nuclear o fósil, ¿verdad? Estamos hablando también de un sistema mixto, pero con un componente renovable muy grande. Esto implica que la electricidad en el consumo se duplicaría para el año 2050. Evidentemente, se espera que aumente el consumo eléctrico a nivel mundial, y el consumo de electricidad renovable debería crecer también a un factor de 7, o sea, un 86% a nivel mundial. O sea, todas las inversiones que se cree se van a desarrollar van a apuntar a este escenario, ¿verdad? Evidentemente es un escenario muy optimista, un escenario ideal, pero los esfuerzos, digamos, de este tipo de organizaciones están apuntando a este tipo de cambios. Perdón, en la gráfica anterior es importante solamente identificar lo siguiente. Tenemos que la energía renovable puede ser utilizada directamente como electricidad o para producir hidrógeno a través de electrólisis. También la biomasa es considerada energía renovable siempre y cuando sea reforestada, por supuesto. También se puede obtener hidrógeno. Y también se puede tener a partir de la biomasa biocombustibles. Del hidrógeno podemos obtener combustibles sintéticos a partir de reacciones químicas, ¿verdad? Y bueno, ese es otro capítulo. Siguiente, por favor. El hidrógeno. El hidrógeno verde va a desempeñar un papel significativo en esta transición energética. El hidrógeno verde puede proporcionar una fuente de energía limpia para los sectores con dificultades de electrificar directamente el transporte y la industria. Eso es muy importante de recalcar, porque, por ejemplo, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos la posibilidad de electrificar directamente este transporte, no ir primero al hidrógeno para poder electrificar el transporte o la industria. Pero para los países que tienen problemas con la generación, evidentemente sí es una alternativa muy válida. También puede ayudar a proporcionar materia prima para la producción de combustibles sintéticos y para el uso en la industria. Usar el hidrógeno verde como portador de energía amplía efectivamente las aplicaciones en energía renovable, ya que ese hidrógeno puede ser también un lugar en el cual uno puede almacenar esa la energía renovable, que hoy es difícil de almacenar porque evidentemente se da cuando tenemos sol o cuando tenemos viento, en la mayoría de los casos. En el gráfico podemos ver también de que tenemos dos formas hoy de producir hidrógeno a nivel mundial. Uno que es a través de los combustibles fósiles, que es un proceso catalítico, en el cual hay un resultado que es el hidrógeno y también la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2. Y tenemos el hidrógeno verde, que es a través de las energías renovables, en el cual no se produce este tipo de gases. Siguiente, por favor.
Este gráfico es muy interesante porque acá Irena hace una proyección de los costos de producción de hidrógeno verde. Tenemos en el gráfico tenemos la producción de hidrógeno a partir de fósiles está hoy en un precio entre 3 a $2 por kilogramo. Sin embargo, si se empiezan a ver producción de energía renovable en ciertos puntos del planeta donde esa energía ha sido muy barata, ya empieza a ser competitiva la producción de hidrógeno a través de esa energía renovable económica. Se espera que para el 2050 estos costos, inclusive de producción de hidrógeno verde a través de energía renovable, sea más económica que producir hidrógeno de combustible fósil. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de combustibles sintéticos es muy interesante, ya que los combustibles sintéticos son derivados del hidrógeno verde. Es la principal ventaja de estos combustibles es que pueden utilizarse para reemplazar directamente en los transportes. Reemplaza directamente al combustible fósil por el combustible sintético derivado del hidrógeno verde. Si bien estos combustibles sintéticos todavía producen emisiones de CO2, cuando se queman, si se produce a través de rutas de energía, que es básicamente tener bien estudiado todo el proceso por el cual se produce este hidrógeno, se podría también a su vez tener un carbono neto de 0 emisiones, ya que en el proceso de producción también se absorbe este CO2. Esta es una gráfica también en la cual podemos ver a través de las energías renovables cómo se podrían producir diferentes tipos de combustibles sintéticos. Realmente resume bastante cuál sería la visión que podríamos tener en el futuro de los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el tema de electromovilidad. Bueno, para resumir, la electromovilidad básicamente está en auge hoy. La electromovilidad es uno de los mayores catalizadores de cambio de uso final de la energía, en el cual básicamente un auto eléctrico, un bus eléctrico, un tren eléctrico o cualquier cosa movida a electricidad que pueda desplazar a seres humanos de un punto A a un punto B, son los principales catalizadores hoy a nivel mundial de este cambio de uso final. La oferta a nivel mundial de vehículos eléctricos también ha aumentado tremendamente en este tiempo. Los costos también de la batería, de iones litio principalmente, han disminuido bastante y la tendencia es que siga disminuyendo, lo cual hace mucho más competitivos a estos vehículos en autonomía y en costo final para el consumidor final. Y por último quería decir que, bueno, nuestro país, que es Paraguay, tenemos la gran represa de Itaipú y la represa de Yacyretá, así como también una represa interna que es Acarael, los cuales nosotros somos uno de los pocos países que tenemos excedente de energía limpia y renovable hidroeléctrica, y somos uno de los países donde podemos perfectamente cambiar nuestra matriz energética del transporte a la movilidad eléctrica sin pasar por el hidrógeno, en el sentido de que podríamos directamente cambiar esta matriz con políticas de incentivo para el cambio de uso del transporte. El hidrógeno en nuestro país tendría que ser con la visión de exportación o con la visión de acumular energía que hoy tenemos disponible y no la podemos exportar por los tratados que tenemos vigentes tanto con Argentina como con Brasil. Así que, bueno, resumidamente esta mi exposición, así que muchas gracias por su tiempo y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación, muy interesante. Vamos al final de la conferencia, vamos a concluir un poquito más con lo que acabas de explicarnos. Así que vamos a seguir ahora con la señora Mercedes Pardo de España, del Instituto Marítimo Español.
Muy buenas a todos. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la organización del quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas por haberme invitado a mí en representación del Instituto Marítimo Español que hoy represento aquí, que es una empresa que está dedicada a formación y a consultoría en todos los temas de shipping y que, lógicamente, en un tema de estas características como las nuevas energías y los nuevos materiales, que es lo que me toca hoy abordar, pues claramente está el futuro, ¿no? Así que yo ya sin más voy a entrar un poco en materia. El título, bueno, como decimos aquí, lleva por nombre lo que habíamos dicho, tecnologías nuevas y nuevas energías para el transporte marítimo. Entonces sí que me gustaría hacer una muy breve introducción a lo que es la industria del shipping, ¿de acuerdo? Porque aunque no son objeto de este análisis, la industria marítima está ahora mismo en una auténtica encrucijada, ¿no? Es cierto que con carácter general pues disponemos de medidas tecnológicas, operativas, que ayudarían a superar esta crisis y que además estas aplicaciones ayudarían al buque y al transporte marítimo y a toda la logística de la cadena de suministros. Y que además asegurarían el imperativo que hoy día se busca en todas partes, que es la sostenibilidad, ¿no? Que exige la normativa internacional. Sin embargo, la elección de todas estas medidas tampoco es fácil porque todas, de alguna u otra manera, pueden ocasionar efectos colaterales, tanto desde el punto de vista económico, incurrir en más costes por unas mayores inversiones, como en el tema medioambiental, y también de la demanda social, que a lo mejor todavía no se ha creado esa demanda que nosotros estamos preveyendo. Y luego, por otro lado, también comentar un poco el COVID, ¿no? Los efectos negativos que la pandemia está provocando a nivel global, pero bueno, concretamente en el mundo del shipping, hay algunas estimaciones que auguran un descenso para el 2021, hasta junio del 21, de una bajada del comercio mundial de un 5,5% en términos de toneladas y una disminución del 10,2% en el tráfico mundial de contenedores, con lo cual el sector del shipping, pues ahora mismo, como he dicho al principio, está pasando por una encrucijada importante, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a abordar los problemas del shipping, sino que vamos a abordarlos más desde los retos y desde los retos en dos sentidos. Uno en las nuevas energías y otro en los nuevos materiales que existen ahora mismo para la industria marítima. Si empezamos por los nuevos materiales, pues nuestra industria marítima es muy conservadora, ¿no? De momento no está utilizando todos los materiales ni todas las tecnologías que están aportando otras industrias, como por ejemplo la aviación, que siempre va por delante, o la automoción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del shipping? Pues tanto del shipping como de la cadena logística, conseguir que el transporte sea más seguro, más safer, más inteligente, smarter y, por supuesto, más ecológico, más greener. Y además con esto no solamente conseguimos estos tres objetivos, sino que además las cadenas serían más eficientes, ¿de acuerdo? Y seríamos más competitivos que otros medios de transporte. En cuanto a los materiales a introducir en esta industria, que luego voy a entrar en detalle, pero sí que quería dejar dos pinceladas aquí. ¿En qué queremos focalizarnos? Pues lógicamente en costes, en la reducción de costes y en ingresos. ¿Cómo reduciríamos costes? Porque al final estos materiales de los que vamos a entrar ahora a hablar suponen un ahorro de energía, una disminución del mantenimiento del propio barco y luego al final la extensión del ciclo de vida del buque, que como sabéis es ya muy larga, pues se podría alargar en el tiempo con estos nuevos materiales. En materia de ingresos, el anterior, en materia de ingresos sí que me gustaría comentar que al final mejoramos también la carga transportada para un determinado desplazamiento del buque, porque al final la estructura es mucho más ligera. Estamos pasando del acero que se construía en tiempos, estamos pasando al aluminio y a los nuevos materiales que ahora os voy a anunciar, ¿no? Y con eso, con un barco más ligero, pues al final la disminución del combustible, que es uno de los gastos variables más importantes del shipping, pues lógicamente disminuiría los costes y por tanto aumentarían los ingresos. Aquí sí que quiero resaltar que lo que vamos a contar ahora suena un poco a ciencia ficción. Pues imaginar un casco construido con un material que se pueda autorreparar él solo, que pueda generar su propia energía y que además esté equipado con sensores que en tiempo real puedan enviar información al puente o a tierra. Entonces, bueno, entrando ya en materia de los nuevos materiales que se pueden aplicar a la industria, de hecho ya hay estudios
sobre el tema, si me podéis cambiar un momentito la filmina. Tenemos aquí los siguientes, que son los más utilizados, que son los plásticos de fibra de vidrio reforzado. Actualmente ya existe, sobre todo en embarcaciones más de recreo, la fibra de vidrio, que bueno, ahora os cuento los beneficios porque son realmente de todos. El aluminio, que como se sabe también es muy ligero, de acuerdo, que también se está utilizando ahora mismo pues en barcos, pues por ejemplo, más de pasaje, catamaranes, etcétera. El grafeno, que habréis oído hablar de él, que es un material que tiene un espesor atómico y que sin embargo es 200 veces más fuerte que el acero, con lo que están construidos actualmente los barcos. La ion, que también son óxidos de aluminio, que bueno, es parecido un poco al aluminio que comentábamos antes, y luego las espumas de metal. ¿Qué es lo que básicamente tienen todos estos materiales y cuáles son los beneficios? Como hemos dicho antes, yo creo que la estructura más ligera del barco es fundamental, porque ese menor peso del barco va a hacer que se consuma mucho menos combustible, ¿no? La reducción del consumo de fuel, el incremento de la velocidad, efectivamente, si el barco es más ligero, pues la velocidad que va a tener va a ser mayor. Las estructuras, aunque ya con el acero son seguras, estas estructuras, estamos hablando de estructuras todavía, en algunos casos, tienen son mucho más fuertes que el propio acero, ¿no? Luego también se nota la mejora con estos materiales en todo el tema de vibraciones que tiene el barco, que también hacen que eso muchas veces disminuya especificaciones del barco y del ruido, ¿no? También resistencia a la corrosión, también con estos nuevos materiales se mejora esa resistencia a la corrosión, que bueno, como sabéis, el barco está sometido a unas fuerzas lógicamente meteorológicas y hacen que el barco tenga una corrosión pues, siempre permanente, y aunque se utilizan pinturas y demás, aquí con estos nuevos materiales también conseguiríamos mejoras. Luego una reducción del mantenimiento por los propios materiales y luego bueno, pues un aumento en los límites de operación en condiciones extremas, ¿no? Porque precisamente estos materiales tienen mucha más fuerza todavía. Y si pasamos a la siguiente, esto por ejemplo, para que veáis, pues es un revestimiento de grafeno en cascos de buques, ¿de acuerdo? Que una de las propiedades que tiene el grafeno, aparte de lo que hemos dicho de la resistencia, es que también a la corrosión pues es mejor que las propias pinturas de anticorrosión, ¿no? O sea que es uno de los usos que se está dando ahora mismo en el grafeno. Si podemos pasar, vale. Luego, si nos vamos a estos materiales, bueno, pues son materiales que muchos de ellos, el propio grafeno que estábamos comentando, son materiales con propiedades de autorreparación, o sea, se autorreparan ellos mismos, ¿no? La nanotecnología, que ya por no entrar, la nanotecnología son generación de estructuras a una escala nanométrica que al ojo de una persona es incapaz de ver, ¿no? Pues está también trabajando en el sector del shipping en la tecnología. Y luego, pues también materiales con propiedades variables según localización. Bueno, pues esto quiere decir que tú puedes orientar a lo mejor en la fabricación, las líneas del material como le pueda interesar al fabricante porque adquiere una mayor velocidad o una menor resistencia. Entonces, hasta donde vayas a llevar ese barco, la línea que vaya a hacer, etcétera, todo eso se puede hacer que esos materiales tengan determinadas propiedades. Y luego el Smart Dust, que también suena un poquito a ciencia ficción, bueno, para la impresión 3D, que lo habréis oído hablar, que bueno, pues ahora mismo ya se están haciendo piezas de 3D, pues tanto para barcos como para puertos, pues el Smart Dust es lo llaman polvo inteligente, ¿de acuerdo? Que también ayuda a esa impresión. ¿Y qué beneficios tiene esto? Pues volvemos un poco a lo mismo, el incremento del ciclo de vida del propio barco, la reducción del mantenimiento, va a haber menos mantenimiento por estos materiales, porque son autorreparables en algunos casos. Y luego, pues eso, ¿en qué redunda? Pues en una mejora de la seguridad, claramente, un transporte más safer. Y luego, pues también el transporte de especies invasoras que se pegan normalmente al casco del barco y con esos nuevos materiales también hace que esas especies invasoras que luego también afectan a las aguas de los océanos, pues estén menos presentes en los barcos. Y si pasamos a la siguiente, también he hecho una pequeña diapo sobre los materiales para la mejora de propulsión. Antes estaban más relacionados con la estructura del barco y estos están más relacionados con los propios motores del barco, que también, bueno, pues se están haciendo materiales para almacenar la energía eléctrica, ¿no? A bordo del barco. Células solares impresas, nanotubos de carbón que al final, bueno, con ello pues puedes crear hasta pilas de combustible y luego pinturas reflectantes. Y con esto volvemos a lo mismo. Beneficio, reducción de consumo de combustible,
menos gastos en la cuenta de explotación del barco, ¿no? Y luego un tema que ahora mismo también está muy de moda en nuestro sector, que es la gestión energética, ¿de acuerdo? La gestión energética del barco, o sea, es decir, pues intentar optimizar la velocidad y el consumo al máximo posible. Entonces, todos estos materiales que estamos describiendo aquí, pues efectivamente son escasos, son costosos, se está investigando mucho, de acuerdo, pero claramente la tendencia, igual que lo hemos visto en otros materiales y en otras industrias, pues hace que estos costes lógicamente van a bajar y que estos materiales van a estar disponibles en la industria marítima y con bastante ya en el mercado, pues en la próxima década se estima. Y luego ya pasamos a los combustibles alternativos, que aunque sé que los están tocando mis compañeros, yo solamente quiero comentar un poquito en qué grado de disponibilidad los tenemos. Ya os ha comentado Eduardo el tema del amoníaco como combustible, que ahora mismo, bueno, pues el gas natural licuado ya se ha quedado casi obsoleto, como quien dice, y lo que traemos aquí son materiales o combustibles, perdona, todavía más de actualidad y que realmente son el futuro, ¿no? O el hidrógeno también como combustible, que lo mencionaba también nuestro compañero Erwin. Eso para lo que son buques oceánicos, los que hacen grandes distancias, ¿no? Para las tecnologías que se están utilizando más para buques de corta y de media distancia, también volvemos aquí al tema del hidrógeno, al tema de las baterías, que ya las baterías, pues por ejemplo, hay en tráficos del norte de Europa que se están haciendo ya este tipo de tráficos, que son tráficos cortitos, y luego también, pues eso, pilas de combustible amoníaco y demás. Aquí, por ejemplo, si vemos en los buques oceánicos, el grado de disponibilidad de estas dos tecnologías es sobre 10, ¿vale? Tanto el amoníaco como combustible como el hidrógeno están en un grado de disponibilidad de 5 sobre 10. Si nos vamos ya a los buques de corta y media distancia, lo que más implantado está ya es el uso de baterías, como os estaba contando, ¿no? Que está en 8 sobre 10, ¿veis? Y el hidrógeno como combustible. Si nos vamos a buques en puerto, bueno, me voy a ir primero a propulsión asistida por el viento, que ya sabéis que ya hay empresas que están trabajando en ello, y de hecho nosotros contamos con una catalana que tiene unos rotores para lógicamente coger esa energía en los rotores y utilizarla como combustible o como energía dentro del barco. Y sí que me quería detener un poquito más a los buques en puerto. De hace unos años a esta parte, pues los puertos cada vez están más metidos en las ciudades, en las propias ciudades, lo cual hace que la contaminación acústica y la contaminación atmosférica sea un tema que las propias ciudades, pues lógicamente estén en contra de que estos barcos, sobre todo los barcos de cruceros que llegan a puerto y que pueden estar pues toda la noche o todo el día o toda la escala que estén con los motores auxiliares encendidos, pues eso genera un ruido y una contaminación. Nosotros en España y en Europa concretamente se está trabajando bastante, y el grado de disponibilidad de esta tecnología está más avanzado, dentro de que todavía nos queda bastante por estudiar. Es el coal-ironing, ¿no? Que en español me parece algo así que se llama conexión eléctrica, que básicamente consiste que cuando llegas a puerto desenchufas, apagas motores y te conectas a la red. Eso lógicamente también exige unas inversiones, y los puertos están con esas inversiones, y de hecho hay programas europeos que están apoyando y financiando esto, porque al final no es un tema de interés para nuestro sector de shipping, sino que es un tema de interés para las ciudades en general, para tener unas ciudades más limpias y para llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y si vamos a la siguiente página. Bueno, pues aquí vemos, este es uno de los barcos con el tema, el sistema de rotores, de acuerdo, que lo que hacen es, con el viento, pues se mueven y esa energía la utilizan para mover los propios barcos. Y bueno, y aquí si nos vamos un poquito a los combustibles alternativos para el fuel oil, pues vemos que muchos de ellos están ya disponibles, como el tema que os comentaba antes del coal-ironing, de buques en puerto, el tema, por ejemplo, del amoníaco, en el caso de MAN y Wärtsilä, que son dos empresas de motores muy importantes, se han anunciado el desarrollo de estos motores alimentados por amoníaco, ¿de acuerdo? Y también con hidrógeno. El amoníaco está un poquito más cerca, como veis, en el año 22, y el hidrógeno se habla aquí del año 30.
Luego, muchos de ellos, por ejemplo, como veis aquí en los buques de corta distancia, están apoyados en algunos casos a través de financiación, que son proyectos europeos, porque al final esto, bueno, es una exigencia a nivel global y a nivel de Europa de objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos que intentar ser más sostenibles en los próximos años, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el tema de propulsión asistida por el viento, pues hay empresas que ya están comercializando estas tecnologías, que además, curiosamente, son empresas que no necesariamente vienen del mundo de los barcos, sino del mundo de la aviación, ¿no? Como siempre, ellos van por delante y nosotros intentamos seguirles de la mejor manera. No sé si hay alguna otra, Filomena. Vale, y bueno, y con estas ya no hay nada más, ¿verdad? Vale, yo creo que con esto estamos en tiempo. Nada, agradecer al Foro Mundial y al resto de ponentes la intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Muy interesante todo lo que nos has compartido esta mañana y, como dije al final, tal vez podemos hacer una pequeña conclusión de lo más relevante. Y tenemos ahora a Erwin Plett de Chile, nuestro amigo de Low Carbon en Chile, que nos va a exponer. Adelante, Erwin. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, por poder conversar acá sobre cosas que me parecen a mí muy relevantes por los cambios que estamos teniendo. Así que les voy a compartir la presentación. Aquí estamos, para tener un hilo conductor de la conversación. Denme un segundo, que está al final. Ahí estamos, ahora sí. Me imagino que ahí la podemos ver. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, lo que yo les quiero conversar es sobre este hidrógeno verde, la nueva energía para el transporte. De hidrógeno y otros aditivos para combustible. Viveco hace reciclaje de envases inteligente, hace proyectos de agua, así que estamos en este ambiente, ¿no es cierto?, para tener nuevas energías. Y la pregunta central de lo que vamos a escuchar, ¿qué es lo que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, a hablar del cambio que tenemos ahora? Y creo que lo estamos todos sufriendo, y no es otra cosa que esto. Estamos todos, cada uno en su caso, no hemos podido viajar a Paraguay, que hubiese sido una maravilla tener este congreso ahí. Y estamos todos diciendo, mira, acuérdate de lavar las manos bien, vamos a estar ok. Y sin embargo, este famoso COVID, por eso que uso este cartoon, que me parece muy claro, nos tiene todos encerrados. Ahora, eso tiene la consecuencia de la tremenda recesión que se nos viene, que no es menor a nivel mundial. Pero detrás de eso está el tsunami, que es el cambio climático. Y eso es lo que nos convoca hoy día. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro sector de logística contra el cambio climático? Por eso quiero centrar la discusión en ese tsunami, no tanto en la recesión que se nos viene ahora. ¿Okay? Quiero mostrarles entonces algo del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Gracias a lo que ya escuchamos de Eduardo y Mercedes, sabemos lo que es el hidrógeno. Les quiero mostrar que tenemos una estrategia nacional de hidrógeno en nuestro país y algo sobre la aplicación de hidrógeno verde en barcos y puertos. Y más allá de solamente el hidrógeno, hay toda una industria de derivados energéticos del hidrógeno verde que se está desarrollando, y ahí hay muchas partes en el mundo, sobre todo puertos, que se están peleando ese negocio. Esto me lo voy a saltar muy fácil. El hidrógeno, el 96% del hidrógeno en el mundo es o hidrógeno negro o hidrógeno gris, que para lo cual estamos quemando o gas natural o carbón o cualquier cosa y le estamos sacando esta partecita del hidrógeno. Ahora, si nosotros escondemos el CO2 que se produce, se llama hidrógeno azul. Tengo que almacenarlo subterráneamente en alguna parte, lo estoy escondiendo debajo de la alfombra. Pero lo que nosotros estamos hablando acá es el hidrógeno verde, que se hace con energías renovables, con electricidad renovable, para que estemos claros, de cualquier tipo. Eso es lo que estamos siguiendo nosotros acá. Entonces, la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, es una asociación de profesionales y empresas. Empezamos recién en el 2018, pero hemos sido muy activos
tan así que el año pasado en Madrid, en la COP25, pudimos hacer un site event de hidrógeno. Mirá lo simpático que es esto. Y tenemos ahora abierto a empresas y ya tenemos unas 15 que están dentro de H2 Chile para promover este vector energético. Nuestra visión es establecer una economía basada en el hidrógeno, primero la importancia que tiene, y posicionar nuestro país como un líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno. ¿Y por qué eso? Porque nos sobran muchísimas energías renovables. Entonces, como misión, nos hemos propuesto acelerar la transición energética mediante la promoción y el desarrollo de tecnologías de hidrógeno. Y hemos estado bastante presentes en la televisión, en la radio, en los medios, justamente propagando esto porque es algo nuevo y tenemos que contárselo a la población completa para tener licencia social para hacer esto, que no es fácil. Les quiero mostrar la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Esto se publicó la semana pasada recién. ¿Y de qué se trata? En el caso de la energía, para que ustedes sepan, produce el 78% de las emisiones de CO2 equivalente, el 78%. Una parte mayor es el sector eléctrico, ¿no es cierto? Y una parte no menor es el transporte, que de todas maneras es el 24% de las emisiones de CO2 produce el transporte. Y aquí estamos hablando de logística de transporte. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos cómo estamos haciendo esto. Y para que ustedes vean, este es un balance energético, en qué estamos usando, de dónde salen nuestras fuentes de energía. En nuestro país, más del 50% son derivados del petróleo y son todos importados. Somos un país paupérrimo en energías del siglo pasado, en derivados del petróleo. No tenemos nada, salvo un poquitito. El resto es el 22% electricidad, así que la electricidad no es mucho, es solo el 22%. Tenemos biomasa, algo de gas natural, pero esa es la forma como consumimos nosotros la energía en este país. Y ahora veamos cómo se consumen diferentes aspectos. Por ejemplo, la aviación, 100% combustible. La navegación de la que estamos hablando es 100% combustibles. La industria pesada, a lo sumo 10-20% de eso es electricidad. Digamos, por ejemplo, la industria alimenticia es 1/3 electricidad, pero 2/3 necesita combustible. Quiere decir que si nosotros no cambiamos todas las tecnologías que son difíciles de cambiar, vamos a necesitar combustibles limpios que no emitan CO2. ¿Ya? Esa es la parte fundamental. Entonces, escuchábamos recién en las discusiones que si yo uso electricidad directamente, perfecto, puedo electrificar algo, pero no todo es electrificable. Por ejemplo, los barcos, no es fácil electrificarlos. Entonces, la pregunta siempre, ¿usamos ahora en la electromovilidad, usamos baterías o usamos el hidrógeno? Esto no es una competencia, porque si a ustedes les pregunto cuál es el mejor atleta, ¿es Usain Bolt o Eliud Kipchoge? ¿Cuál es el mejor? Ninguno. Uno es grande, pesado, corre, ¿no es cierto?, en 10 segundos los 100 metros, en cambio el otro en 2 horas se corren los 42 kilómetros. Entonces todo depende del uso que tengo. Si yo necesito algo rápido, con alta potencia, tengo un Usain Bolt. Ese es mi campeón. Pero si necesito largo alcance, como en camiones, en buses, ¿no es cierto?, en barcos, sí necesito la energía, entonces para mí el campeón es el de la maratón. ¿Se fijan? O sea, una cosa no excluye la otra, por eso cuidado con decir qué es lo que necesito. Aplicaciones, entonces, en lo que estamos hablando de movilidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, los drones, que sí van a ser interesantes, obviamente con hidrógeno, es lo que lleva hoy día. Los automóviles, obviamente que hay muchos más automóviles eléctricos hoy día, pero los de largo alcance podrían ser hidrógeno. En la logística de distribución, lo que son las grúas horquilla, esas hoy día van ganando lejos las de hidrógeno. Ustedes ven los grandes consumidores en logística, sea un Amazon o eso, tienen solamente grúas de horquilla a hidrógeno porque la repostación es muy corta comparado con la parte eléctrica. Ustedes ven ya los primeros trenes a hidrógeno en Europa, obviamente los camiones, pero de eso vamos a escuchar más después. Y por ejemplo, acá tengo un camión minero que tiene la gracia de funcionar solo con baterías. ¿Y por qué eso? Porque ese solo baja piedras. Entonces puede cargar sus baterías bajando y después sube solito. Y nosotros en Chile sí estamos desarrollando otros camiones que son a hidrógeno por el gran consumo que tienen de diésel. Aquí lo ven, ya se habló, este es Nicola. Es impresionante lo que están apostando mucho. Fíjense que una empresa que todavía no ha empezado a vender, y ahí hay una discusión,
tiene un valor bursátil del orden de General Motors, que también ha comprado una parte. En el aeropuerto de Berlín también estaban estos buses a hidrógeno, acá tenemos Hyzon para largo alcance como en Australia. O sea, se está moviendo esto. Y no nos olvidemos la aviación. La aviación también hay que descarbonizarla. Entonces ustedes ven acá en este reporte que es de mayo, que hay empresas grandes, ¿no es cierto?, como Boeing o como Airbus, que se están preocupando de cómo vamos a hacer la logística, cómo vamos a ocupar, o e-fuels, o en este caso, hidrógeno líquido. No lo voy a poder poner en las alas, pero sí se están desarrollando en la aviación, ¿no es cierto?, turbinas a hidrógeno y para poder descarbonizar el transporte aéreo. Eso nunca lo voy a poder electrificar. Nosotros tenemos que ver que hagamos en nuestros países innovación y desarrollo, porque hasta ahora hemos solamente extraído recursos naturales. En el caso de Chile, concretamente el cobre, y queremos ver de usar tecnologías que son más importantes que los recursos naturales, y queremos usar justamente nuestras energías renovables que son inagotables, y les podemos dar un cierto valor agregado, que son estas moléculas que les mostré acá, que pueden ser los e-fuels. Ahí. Les quiero mostrar de eso solamente un ejemplo de los proyectos pilotos que estamos haciendo en Chile, porque nosotros entendemos que nuestro futuro energético y el futuro económico está dado en las energías renovables que tenemos de sobra. Les quiero mostrar este proyecto abajo, porque estaba recién en una sesión en Punta Arenas. Les quiero mostrar este proyecto que se acaba de anunciar, que es para la generación de e-fuels. Se llama HFI, Highly Innovative Fuels, en que se va a usar energía eólica, ¿cierto?, electricidad eólica, para generar metanol, por un lado, ¿no es cierto?, y de ahí generar estos e-fuels. ¿Y a quién le interesa algo así? Obviamente está Enel metido en esto, Siemens, AME, la empresa haciéndolo, y el off-taker es Porsche, en Alemania. Miren lo interesante, les interesa a ellos ya ver dónde tengo proveedores de combustibles El 3 y 4 presidente fue el que anunció nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno, y nuestro ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, tiene el gorrito puesto de H2 de todas maneras, y estamos impulsando esto. En el fondo, ¿dónde queremos ir? Nuestra ambición es inversiones del orden de $5 billones para el 2025, poner 5 gigawatts renovables. Acuérdense que el hidrógeno es otra cosa que empaquetar o envasar electricidad renovable, no es otra cosa. Y para el 2030 ya queremos tener 25 gigawatts de energía renovable instalada y ser uno de los líderes mundiales en la exportación de hidrógeno verde y o sus derivados energéticos, ¿cierto? El valor agregado. Entonces, se quiere implementar estrategias locales, porque para la exportación a gran escala sí necesitamos tener primero un mercado nacional. Tenemos que generar una demanda nacional. Esos son, por ejemplo, los tremendos camiones en la minería, ¿no es cierto?, esos camiones de 300 y 400 toneladas que consumen unos 4.000 litros de diésel al día. Esos son los off-takers clarísimos, porque son muy pocas estaciones para mucho consumo. Les quiero mostrar dos cositas en camiones, lo vamos a ver después. En hidrógeno en barcos y puertos. La IMO, la Agencia Internacional Marítima, está diciendo que para el 2050 quiere reducir en un 50% la emisión de CO2. Eso no es fácil ni es gratis. Y esa meta solo se va a alcanzar, ¿no es cierto?, usando o hidrógeno, amoníaco o los e-fuels. Porque ustedes lo ven, incluso la misma e-fuel dice, a ver, ¿qué medida podemos tomar? Sí, podemos manejar algo, disminuir. Pero el término más grande para disminuir las emisiones está claramente usar el hidrógeno o cualquier combustible sintético. Aquí está el potencial más grande para poder llegar a esta meta de la reducción del 50%. Y eso es harto. El hidrógeno, ustedes lo van a ver, ya llega a muchos puertos en Europa. Por cierto, la Unión Europea está trabajando en esto, que es interesante,
porque aquí los puertos como tales son un agente de cambio. Si yo empiezo a enverdecer todo lo que tengo en logística, sí voy a poder hacer un esfuerzo para que en el mundo se vaya reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Entonces ustedes tienen una serie de puertos, Groningen, Amsterdam, ¿no es cierto?, Puerto de Hamburgo, la Autoridad Portuaria de Los Ángeles, haciendo esto porque tienen ahí concentrados muchísimos camiones. Entonces el puerto de Valencia está haciendo algo interesante en el programa de H2 Ports, que es interesante. Por ejemplo, acá el puerto de Valencia está diciendo que va a empezar ahora a usar estos reach trackers en forma de con fuel cells, lo mismo con los yard tractors. Entonces hay proyectos muy concretos que están haciendo para enverdecer el uso de combustible dentro de los puertos. Estos son lindos ejemplos que ojalá se siguieran en todas partes. Y el último punto que quiero decirles es la industria sustentable de derivados energéticos de hidrógeno. ¿Es por qué? Porque seguramente nosotros desde esta parte del mundo vamos a llegar con energía verde al hemisferio norte. Japón, Corea, China son los grandes off-takers, y ahí estamos en competencia, está claramente con todos los países desérticos, ¿no es cierto? Acá tenemos a Saudi Arabia, tenemos Marruecos, tenemos Australia, ¿no es cierto? La gracia está que Chile, como es tan delgadito, está muy cerca del mar, por lo tanto tiene recursos de agua infinitos para hacer el hidrógeno. Y según lo que calculó McKinsey hace poquito, nosotros podemos llegar desde esta esquina hasta Japón, por ejemplo, aunque tenemos costos de shipping más altos, por ejemplo, $1,50 por kilo de hidrógeno, comparado con lo que pueden llegar los australianos, nuestros recursos naturales y factores de planta nos dan simplemente un precio final que llegamos más barato a estos centros. Ahora, no hay que pelearse mucho porque este mercado es tan inmensamente grande que en este momento estamos en un modo de cooperación con otros países para poder generar esta industria que es completamente nueva. ¿De cuánto se trata? Fíjense que ya para el 2023, en 3 años, ya se dice que acá, en el mercado de hidrógeno, se van a estar moviendo $200.000 millones al año. Y nosotros queremos una fracción de eso. Eso es lo que estamos buscando como país, porque nosotros, por un lado, podemos sacar la energía fotovoltaica del norte de Chile hacia el lado de Asia, y tenemos esa tremenda energía eólica que podemos sacar por el Atlántico hacia Europa. Entonces, estamos bien y estamos posicionándonos para esto. Los puertos, eso quería decir, por ejemplo, acá un caso claro del puerto de Rotterdam, ellos dicen, acá nosotros vamos a ser un centro de producción de derivados energéticos. Entonces, quieren instalar muchísimas celdas de hidrolizadores, ¿no es cierto? Y habilitar los camiones dentro de los puertos, ¿no es cierto? Son 1.000 camiones en este caso concreto que andan. Entonces, aquí hay un mercado grande para descarbonizar. Fíjense ustedes, nada más un ejemplo, el puerto de Rotterdam está diciendo, mira, nosotros acá vamos a tener la energía eólica offshore y vamos a convertirla en hidrógeno, vamos a hacer un terminal de importación de hidrógeno, podemos hacer, no sé, hidrógeno de biomasa, que por ejemplo algo que puede ser cualquier país como Paraguay también. Entonces ellos están no solamente diciendo soy un puerto de transferencia, sino que soy una zona industrial, con toda la logística instalada. Entonces tienen un mapa muy claro qué es lo que quieren hacer, y así es como están avanzando puertos para enverdecer. Yo quiero quedarme con esta frase que me gustó mucho. Nosotros como H2 Chile fuimos invitados al Senado a comisiones conjuntas de la minería y energía y desafíos del futuro. Y me encantó esta frase porque dice que el hidrógeno verde no es solo un negocio, sino que se trata de exportación de bienestar a la humanidad. Esa quiero mostrarles en esa parte, y después nada más que hacerles una indicación sobre la otra parte de este panel, que son aplicaciones tecnológicas. Veamos, por ejemplo, el transporte fluvial. El transporte fluvial para Paraguay es sumamente importante, ¿no es cierto? Se mueve el comercio exterior a través de este río, pero tenemos hoy día con el cambio climático estos pequeños problemas, que simplemente hay menos agua, y tenemos el problema de la navegación.
Ahora, ¿cómo se hace eso? Muchas veces con mucho cuidado se manda un barco antes y está viendo, pero nosotros tenemos una aplicación que lo que hace es medir automáticamente las profundidades y con este SafeTrack tenemos un sistema de que se transmite, aunque sea al celular del capitán, y puede saber en tiempo real dónde están. Es lo mismo que hoy en día los barcos lo tienen que tener, lo que nosotros estamos canalizando es tener la transmisión de estos datos en forma real, ¿no es cierto?, en boyas o la que usa cada uno de los barcos, cosa que uno pueda tener un registro al tiempo, online, de las profundidades, que son fundamentales para la navegación. Así que estamos trabajando en esta comunicación que ayudará a la logística a llegar a puerto seguro. Eso es, y me gusta esta reflexión, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino que es justicia. Gracias por la atención. Muchas gracias, Erwin. Y gracias por dejarnos al final ese comentario de Don Quijote. Tenemos seguidamente a Rodolfo Hernández de México, Scania México, que nos va a hablar del mismo tema, las aplicaciones tecnológicas y nuevas energías para el transporte. Adelante. Muchas gracias. ¿Me oyen y se ve la presentación? Se ve muy bien la presentación, sí. Perfecto. Bueno, al igual que mis compañeros, quisiera felicitar por esta edición, la 5ª edición del Foro de Ciudades y Plataformas Logísticas. Enhorabuena, es una pena que no podamos estar en Paraguay por ahí conociéndonos, pero bueno, nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Y les quiero agradecer mucho por darme la oportunidad de dar este mensaje. Y yo me voy a centrar mucho, mis colegas lo han hecho perfectamente y he aprendido muchísimo en estos minutos. Yo me quiero circunscribir a lo que estamos haciendo en Scania, en México, y me voy a centrar mucho en esto que muchos profesionales tienden a llamar la transición energética. O sea, se ha hablado mucho de hidrógeno, se ha hablado mucho de electrificación, yo tocaré ese tema, pero principalmente me voy a centrar en lo que podemos hacer aquí y ahora y rescatando un poco la experiencia que conozco, que es la experiencia de México. Entonces, quisiera empezar comentándoles un poco cuál es el consumo de energía que tenemos en el país, para dar una idea general. Y vemos como, por ejemplo, 6% de la energía que se produce en el país sigue siendo, perdón, sigue siendo carbón. Y lo cual, lamentablemente, es algo que es una producción que puede incrementarse en los próximos meses según la política energética de México. El 44% de lo que se produce es diésel y gasolina, y el 39% es de gas natural. Entonces, como puede verse aquí, somos un país con muchos recursos de energías fósiles. Y así como somos un país muy centrado en energías fósiles, pues hablando del sector transporte, del sector autotransporte, importante recalcarlo, el 99.7% de lo que consume el sector transporte es de gasolina y diésel, lo cual nos habla que somos, y yo me imagino que en muchos países de Latinoamérica ocurre lo mismo, pues somos un país ligado totalmente a la gasolina y al diésel. Tenemos el punto 2 que se consume en electricidad y el punto 1 en gas. Pero otro dato, y me parece que ese no hay que perderlo en nuestros países, es cómo se produce la energía eléctrica en nuestros países, porque si bien es sumamente deseable que lleguemos a la electrificación de nuestros vehículos en ciudades y carreteras,
también hay que preguntarnos de una manera muy seria cómo es que se está produciendo la energía eléctrica en nuestros países. En el caso de México, el 8% de la energía eléctrica que se produce en México viene del carbón, el 11% principalmente de diésel y el 60% de gas. Entonces, cuando hablamos que vamos a electrificar ciudades, el transporte de las ciudades, no hay que perder que quizá esa electricidad que estamos utilizando es muy probable, en el caso de México, que se esté produciendo por alguna fuente móvil. No digo que no sería deseable electrificar el transporte, por supuesto que sí, pero a lo mejor lo que está sucediendo es que la emisión la estamos llevando, solo la estamos desconcentrando de las ciudades para llevarlas, para que se produzcan en otro sitio. Lo que me lleva esto a una reflexión muy importante para nuestros países. ¿Cómo vamos a medir las emisiones? En Scania, desde Suecia, tenemos un principio y es que estas emisiones se miden desde la fuente de producción hasta donde se consume el combustible, es decir, en toda su cadena. Esto se llama well to wheel. Y entonces, si tomamos en cuenta ese tipo de medición, pues nos damos cuenta que aunque en un vehículo eléctrico decimos que es cero emisiones, en realidad hay que tomar en cuenta desde que se está produciendo la energía eléctrica hasta lo que se está consumiendo en las ciudades. Entonces, es importante tener ese punto de vista desde dónde lo estamos midiendo, si solo lo estamos midiendo en el escape, o si estamos haciendo este conteo total. Y bueno, hablando, quiero tomar lo que mencionó el doctor Plet hace unos momentos, y es que todo esto lo estamos haciendo por algo. Todo esto lo estamos haciendo porque salva vidas y eventualmente salvará el planeta. No es una cuestión solamente de cumplir alguna normativa o de hacernos, meternos en la moda de lo que los demás países están haciendo, sino que tener la completa convicción que esta transición, que invertir en estas tecnologías están salvando vidas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la producción de gases de efecto invernadero en México, pues el autotransporte produjo más o menos allá en 2015, que es la última medición que tenemos, casi el 23%. Y más aún, creo que la reflexión es importante cuando vemos que las emisiones del sector transporte, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron entre el 90 y el 2015 en 83%. Y en la otra gráfica de la derecha podemos ver que el diésel no es la principal fuente de gases de efecto invernadero, su contribución es importante. Entonces, estos números creería que no son muy diferentes en muchos países de Latinoamérica y son un caso de alarma. Eso por lo que corresponde a gases de efecto invernadero, lo que está sucediendo en nuestras carreteras. Pero también hay que hacer una reflexión en nuestras ciudades, en donde el mayor problema ocurre por la emisión de partículas. Entonces, y peor aún, como comentaban hace rato, esta crisis del COVID nos tomó en donde más nos duele. Nos tomó no muy bien alimentados y nos tomó en ciudades contaminadas y fue directo a nuestras vías respiratorias. Entonces, fue un muy, muy duro golpe. Entonces, simplemente aquí, y tomando el caso de México, y si tomamos en cuenta la contaminación, una comparación de la contaminación del aire en 10 ciudades, vemos como en Ciudad de México la concentración es de 20 microgramos por metro cúbico de partículas, cuando el nivel recomendado por la OMS es de 10. Y digo recomendado entre comillas, no es recomendable, por supuesto, nunca tener partículas en el ambiente, pero si las vamos a tener, OMC dice 10, en México tenemos más o menos 20, 23. Y esto
a lo que nos lleva y que de nuevo insistir en que por algo estamos haciendo estas medidas, por algo estamos impulsando este tipo de tecnologías, es que esto salva vidas. De acuerdo con estudios que se hicieron aquí en México, si tuviéramos los niveles de concentración de partículas que marca la OMS, podríamos prevenir en México 7.700 muertes al año. Y eso lo que equivale es a 12.700 millones de dólares. Entonces, no solo es una cuestión de vida, también es una cuestión de recursos. En muchos de nuestros países se invierte cantidades importantes en campañas para dejar de fumar, en campañas para comer mejor, para enseñarnos cómo debemos de comer. Y todo eso es porque el Estado está invirtiendo en estas campañas, está invirtiendo en nuestra salud para que eventualmente no se tengan que hacer gastos en los hospitales. Lo mismo ocurre en las ciudades. Me parece que debemos de tener un criterio en donde invirtamos en mejor transporte para que eventualmente esos gastos no se tengan que reflejar en los hospitales. Entonces, y otra, ya para entrar un poquito más en materia de lo que es el transporte, y eso me parece que es una reflexión interesante. No solo se trata del combustible, no solo se trata de la electrificación, del hidrógeno, de gas natural, de biodiesel, de biogás. Se trata de la eficiencia de los motores y se trata sobre todo de lo que en Scania llamamos el transporte inteligente y seguro, pero que tiene que ver con la gestión de la información. No, un ejemplo muy concreto. Si alguno de nuestros clientes va a sustituir su vehículo de diésel por un vehículo de gas, el comportamiento es diferente. Pero no solo se trata de que el operador se suba al tractocamión y encienda el vehículo. Se trata de la ingeniería que va detrás de eso y se trata sobre todo de que el operador aprenda a manejar correctamente ese vehículo y que ahora los vehículos están conectados. Entonces hay ejemplos, sobre todo en transporte público de pasajeros, en donde la gestión de toda la información se sabe cuál es el rendimiento, se sabe cuál es el desempeño de cada operador en el vehículo. Entonces, vamos un poco desmenuzando sus hábitos de consumo, vamos viendo a quién le pesa más el pie y quién mete el acelerador y por ende quién consume más combustible. Y esto puede ir hasta cuestiones que tienen que ver con capacitación. Entonces, de nuevo, no solo es el combustible, sino es cómo se opera el vehículo y la eficiencia de los motores que hay detrás de eso. Evidentemente, yo estoy muy orgulloso de trabajar en Scania. Tenemos el portafolio más amplio en cuanto a combustibles alternos se refiere. Estamos trabajando, por supuesto, en hidrógeno, en vehículos eléctricos, pero también tenemos una oferta muy interesante en biogás, en biodiesel, en HBO, en etanol, pero que desgraciadamente son combustibles que no se encuentran en nuestros países en Latinoamérica. Esto sobre todo es una oferta que hay en Europa y que, como lo hemos visto, depende mucho de nuestra matriz energética. Por ejemplo, si a México pensamos traer un vehículo de biodiesel o de etanol, tenemos que picar mucha piedra, como decimos por acá. La sustentabilidad pasa porque también sea rentable y porque sea viable el combustible. Entonces, lo que tenemos ahorita tiene que ver con diésel Euro 6, con gas natural y con los vehículos híbridos. A mí una frase que me gusta mucho utilizar es la de un tenista que se llama Arthur Ashe y que menciona que para llegar a la excelencia, empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Entonces, en México lo que tenemos es diésel y es gas natural. No digo, por supuesto que la electrificación es la meta, pero en el Inter tenemos que hacer algo.
y las herramientas que tenemos a nuestro alcance tienen que ver con el diésel, con el uso de Euro 6 y con el gas natural. Y algo también importante que no debemos perder de vista es que como vamos a lograr esta transición, es que tiene que ser rentable. A los clientes les tiene que generar algún beneficio. Y yo añadiría, sobre todo en el caso de los proyectos pilotos, el papel de los gobiernos locales y federales es fundamental para ir impulsando este tipo de tecnologías. Pongo un ejemplo simplemente de nuestro motor a gas Euro 6. Es 10 veces más silencioso que el diésel, puede operar hasta 3.000 metros bajo el nivel del mar. En México, y esa es una de las características más importantes que me parece, eso sí no se replica en el resto de los países de Latinoamérica, el costo de combustible de gas natural es más o menos 40% más barato que el litro de diésel. O sea, es decir, el litro de gas equivalente de gas natural es más barato 40% que el litro de diésel aquí en el país, lo cual es una oportunidad importante que sin embargo no se ha capitalizado lo suficiente. Pero creo que lo más relevante es que el uso del gas natural trae una reducción particularmente en partículas, en partículas suspendidas en las ciudades, de 99%, o sea, es decir, casi se reduce. Y hay una reducción también muy importante en óxidos de nitrógeno. Entonces, creo que es una muy buena opción que no debemos de perder de vista. Otra cuestión es el Euro 6, la tecnología Euro 6 que ya está en México, está conviviendo de momento con Euro 5. Entonces, no sé si alcancen a ver aquí mi cursor en la pantalla, este cuadrito más oscuro que está al fondo, es la tecnología Euro 3. Y vemos cómo cada salto de tecnología ha redundado en una disminución muy importante de óxidos de nitrógeno que tenemos en el eje de las Y y en el eje de las X, material particulado. Entonces vemos cómo el uso de la tecnología más reciente, la renovación de vehículos también trae aparejada una muy importante reducción de contaminantes. Pero no todo es color de rosa. Aquí en México tenemos un enorme problema y es que el gran porcentaje de la flota que está transitando en nuestras carreteras y en nuestras ciudades tiene una edad vehicular promedio de 19 años. Es una flota vieja. Entonces, estamos hablando que quizá es una flota que en su mayoría están en este cuadro negro del fondo. Están utilizando tecnologías más antiguas que están contaminando mucho. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en la renovación vehicular importante en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, cuando hablamos de gas, el hexágono de afuera son los estándares que permite el Euro 6 y vemos cómo las líneas verdes es lo que está permitiendo, es más bien los estándares en gas, ¿no? Entonces, recalco el uso, que es una muy buena opción en México. Y aquí vemos también la disponibilidad. Cada uno de estos puntos son estaciones de servicio, que si bien son pocas, les quiero decir que hace más o menos 3 años seguramente era la mitad de los puntos que vemos aquí en el país. Entonces, es una tecnología, más bien es un combustible, es una industria que se ha ido fortaleciendo en el país y que hay planes, hay buenos augurios para este tipo de tecnología en México. Bueno, aquí algunas características. Ya tenemos tractocamiones de gas aquí trabajando en el país. Podemos tener una autonomía más o menos de 500
a 1.200 kilómetros, dependiendo los requerimientos del cliente. Y como les mencionaba, es importante mencionar que el gas natural puede disminuir en 99% de partículas, y el biogás, lo cual es una gran opción. Nuestro vehículo está preparado para utilizar gas y biogás. Puede reducir 90% el CO2. Y sin embargo, hasta donde yo sé, el biogás es una opción que se ha explorado muy poco en Latinoamérica, siendo que nuestros países puede tener un enorme empuje si estamos hablando que el biogás se produce a través de la descomposición de materia orgánica. Imagínense solucionar problemas que tienen que ver con desperdicios o en nuestros mercados mayoristas, utilizar este insumo de desechos orgánicos para producir y fomentar el transporte alrededor de estas zonas donde se produce. Estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Y hablando de electromovilidad, pues por supuesto tenemos algunas opciones en las que estamos trabajando. En Scania, por ejemplo, aquí hay un proyecto de una carretera electrificada que funciona como si fuera un trolley, en donde se están utilizando vehículos de peso bruto vehicular de 40 toneladas. Es todavía un proyecto pequeño, entre 5 o 6 kilómetros electrificado en cada lado. Y se utilizan camiones híbridos, ¿no? De pantógrafo en la parte superior de la cabina, como se está viendo. Y también, junto con ASCO, que es una empresa de consumo masivo allá en Noruega, estamos trabajando en un prototipo con una autonomía de 450 kilómetros allá en Noruega. Pero y también quiero hacer una reflexión, y me parece que el doctor Pled ya lo mencionaba por ahí. No se trata de que todas las tecnologías sean para todos los usos, y eso es importante mencionarlo. Muchas veces leemos las noticias y hablamos de electrificación y pensamos que está a la vuelta de la esquina. Y sí, se ha acelerado mucho y está aquí mucho más rápido de lo que seguramente cualquiera de nosotros hubiera adivinado. Pero tampoco está disponible para vehículos tan grandes y para mover cargas tan pesadas. Es una transición, es una evolución en las tecnologías que se está dando, y puedo decirles que entre más pequeño sea el vehículo, es más probable y más rentable utilizar la energía eléctrica. Aquí en México vemos empresas como, por ejemplo, DHL, en donde hace poco vi traen un prototipo de una motocicleta eléctrica preciosa, en donde en nuestros centros históricos muchas empresas de consumo masivo están utilizando vehículos eléctricos para moverse. Pero hay que pensar en esta transición. Para pensar en un tractocamión que esté moviendo, no sé, 50 toneladas, todavía quedan algunos años y todavía hay que hacer algunas investigaciones. La electrificación en el transporte es una cuestión de tiempo, todavía es una inversión muy costosa. Hay poca vida útil en las baterías. En las formas de recarga hay que también estar pensando, porque no nada más es que la empresa utilice este tipo de tecnología, sino que los países tienen que hacer una gran inversión para que la infraestructura sea suficiente. Todavía vamos a tener que estar trabajando en la autonomía de los vehículos. Como les ponía en el caso de este piloto en Noruega, 450 kilómetros en muchos de nuestros países son pocos. Entonces hay que seguir trabajando en ello. Y no hay que perder de vista, así como creo que en nuestros países debemos de dejar muy claro cómo vamos a medir las emisiones, también hay que ir pavimentando en el camino, porque todavía hay mucho que hacer para el reciclado de las baterías. ¿Dónde las vamos a poner y qué vamos a hacer con ellas? Y hay, por lo menos en México,
hay que hacer una tarea de regulación y normatividad todavía bastante grande. Esto que les comentaba, aunque muchas tecnologías están disponibles, pero todavía están en una fase de prueba. Lo que tenemos es gas, es biodiesel, es etanol, es por supuesto diésel. Trabajemos con ello sin dejar de pavimentar el camino a lo que estamos haciendo, a lo que vamos a hacer en unos 7, 8, 9 años. Y finalmente mis conclusiones serían en esto que insistí al principio: no hay que perder el foco. Los combustibles alternativos salvan vidas. Creo que muchas veces, y lo he visto con muchos colegas, la discusión es como en qué tipo de tecnología vamos a estar trabajando, hacia dónde nos vamos a enfocar, pero, y muchas veces dejamos de lado lo que el corazón de esto, que es salvar vidas y eventualmente salvar al planeta. El señor Guterres, secretario general de la ONU, hace poco leí una nota de él en donde decía que esta crisis del COVID-19 es solo un ensayo de lo que nos podría pasar en el futuro con el calentamiento global. Entonces, no hay que perderlo de foco. ¿Cómo vamos a medir? Si vamos a medir desde que se está produciendo el combustible hasta que se está consumiendo, si solo lo vamos a medir en el escape, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Hay que trabajar hoy con los combustibles que tenemos. Si vamos a usar diésel, utilicemos diésel limpio. Si tenemos gas, utilicémoslo, aunque sean tecnologías fósiles. Es un camino el que estamos transitando. No se trata de contraponer a la electrificación con todos los demás combustibles fósiles. Ajá. Y de nuevo, no se trata solo del combustible, interviene la tecnología del vehículo y la forma de operarlo, la capacitación a los operadores que lo conduzcan de una manera óptima. La participación de los gobiernos también es esencial para este cambio, me parece, y envidio mucho lo que están haciendo ahí en Chile, doctor Plet. La verdad es que es muy encomiable que estén poniendo que estén izando las velas en para esa dirección. Y finalmente, una invitación, que esto lo hacemos en todas y cada una de las intervenciones que tenemos en muchísimos temas en Escania. Hay redes locales de Pacto Global de Naciones Unidas en sus países. Es muy importante y los invito a que se unan al Pacto Global, a estas redes locales, y adopten las estrategias de objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos van desde temas ambientales hasta cuestiones que tienen que ver con equidad de género y acciones anticorrupción. Entonces, es importante para Escania, para desarrollar nuestra estrategia. Ha sido muy importante esta unión con Pacto Global y pues los invito a que se unan también en sus redes locales. Y pues eso sería todo y les agradezco muchísimo su atención. Rodolfo, muchísimas gracias, muy, muy bueno lo que mencionaste de ese pensamiento que comienza donde estás para llegar a la excelencia, usa lo que tienes. La verdad es que también no podemos perder el enfoque. Lo que tenemos ahorita en la mayoría de nuestros países, lo sabemos, es el diésel. Pero podemos mejorar un poco con lo que mencionabas, dando la capacitación adecuada a los operadores, estar midiendo esa parte. ¿Por qué tanto consumo de combustible, diésel en este caso? Y podríamos empezar por ahí con el granito de arena. Agradecidos a todos, agradecido a Eduardo Viedma de Paraguay, a la señora Mercedes Pardo de España, a Erwin Plet de Chile, a Rodolfo Hernández de México. Todos sin duda nos han ayudado a ampliar nuestro conocimiento en el tema de las aplicaciones tecnológicas y nuevas energías para el transporte. En el caso de Eduardo, yo quisiera pues concluir en algo que él mencionó, que la energía renovable es la columna vertebral para la transformación del sistema energético.
a base de biomasa podemos obtener biocombustibles, hidrógenos y obviamente electricidad renovable. Muchísimas gracias por eso. Mercedes nos enseñó que hay nuevos materiales que no teníamos la idea de que estaban las navegaciones, las embarcaciones estaban usando nuevas materiales que son más livianos y por supuesto van a disminuir el tema del uso más de combustible, ¿no? Además nos hablaba Mercedes de combustibles alternativos como el amoníaco y por supuesto el hidrógeno y otros combustibles sintéticos que obviamente nos van a ayudar en esta tarea. Erwin nos hacía reflexionar qué nos está convocando hoy, por qué estamos hablando del tema. Felicitamos a Chile por la Estrategia Nacional de Hidrógeno que recién la están poniendo en práctica. Y nos decía él que las energías no son una competencia, es decir, el hidrógeno lo podemos utilizar para largas distancias. El tema de las baterías continuará ayudándonos en distancias cortas. Y también nos habló Erwin de la aplicación que ellos recién tienen en Chile para medir el tiempo real, las profundidades, por el tema por ejemplo, mencionaba él, del problema de las profundidades del río en Paraguay. Y bueno, Rodolfo también recientemente nos habló y nos hacía reflexionar de qué podemos hacer aquí y ahora, en este momento, y encontramos también oportunidades que podemos poner en práctica. La reflexión también que nos hacía Rodolfo, que los gobiernos o incluso nosotros mismos como empresas privadas podemos invertir en publicidad para hacer el cambio y que empecemos a dar publicidad a las mejores energías, porque eso va a evitar enfermedades y hasta muertes, ¿no? Y él nos hablaba de la estadística de México que se cree que hay muchas muertes o es un hecho de que hay muchas muertes por tantas emisiones de gases. Así que, señores, no sé si alguien quisiera concluir algo adicional. Si no, pues les agradecemos muchísimo la participación y gracias a todos por hacer que este quinto foro se haga una realidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y ahí estamos en contacto.